Bien, chicos, buenas noches. Siendo las 8:40, vamos a iniciar con nuestra ponencia del día de hoy. En esta oportunidad, el tema es investigación en simulación clínica. Para ello, pues tenemos a una gran ponente que viene a ser la doctora María Vallejos, quien ha tenido un diplomado de docencia en salud en la Universidad Científica del Sur. También el curso de facilitadores en simulación clínica en la UNAM y a su vez es docente de la clínica de simulación de la Universidad Científica del Sur, a quien le recibimos con una cálida bienvenida y pues ponente puede comenzar con la sesión del día de hoy. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Se me escucha? ¿Me podrían confirmar, por favor? Sí, doctora, se le escucha bien. Ok, voy a prender mi cámara rapidito. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, voy a compartir el PowerPoint. Un segundito. A ver. Uy. Ay, salí. A ver, creo que ya logré para que se comparta. A ver. Creo que aquí. Listo. ¿Logran ver la presentación? ¿Sí se logra ver? Justo la compartí. A ver. No, No, ya, a ver. Ahora, ay, se desconecta solo. A ver, un ratito. Voy a intentar conectar mi laptop porque está con baja batería. De repente por eso se desconecta. Creo que ahora sí. ¿Me confirman si ya se ve, por favor? Sí, ya se ve. Ok, perfecto. A ver. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante que vendría a ser la investigación en simulación clínica. Entonces, quien les habla soy la doctora María Fernanda Vallejos. Como ya dijeron en la introducción anterior, pues soy docente de la clínica de simulación de la Universidad Científica del Sur y al momento también soy la responsable de toda el área de investigación de la clínica. Entonces, estoy muy contenta de poder estar con ustedes el día de hoy y vamos a hablar un poquito de este tema y de esta área de la investigación en simulación clínica. Entonces, hoy día vamos a hablar un poquito de los fundamentos de la simulación clínica. Vamos a hablar también del diseño y metodología en investigación de la simulación clínica y cuáles son los retos actuales y las perspectivas futuras de la investigación en toda esta rama de la simulación clínica que generalmente es el futuro. Entonces,
hablemos un poquito de los fundamentos de la simulación clínica. Vamos a hablar primero de los conceptos básicos de simulación clínica. Entonces, según nuestro diccionario de la Sociedad de Simulación, la simulación es una técnica que crea una situación o un entorno para permitir que las personas experimenten una representación de un evento real con el propósito de practicar, aprender, evaluar, probar o adquirir comprensión de sistemas o de acciones humanas. Entonces, en la parte de simulación clínica vendría a ser enfocado hacia todo lo que vendría a ser el desarrollo, adquisición y práctica de habilidades técnicas y no técnicas, que también vienen a ser habilidades blandas, en todo lo que vendría a ser ciencias de la salud. La simulación clínica, algo muy importante que recalcar, es que no es exclusivamente de una carrera, sino que es algo que se hace de manera interprofesional y tenemos a nivel internacional organismos como el INALEX, que fueron fundados, por ejemplo, por enfermería, que son los pioneros en la simulación clínica en el área de ciencias de la salud. Entonces, la simulación clínica, algo muy bonito, es que nos ayuda también a este entorno de interprofesionalidad, desarrollo de habilidades técnicas y no técnicas. Y eso lo vamos a hablar de ahí un poquito más en los estudios que les voy a mostrar. Entonces, la simulación clínica, muchos de ustedes la viven ahorita en la universidad como parte de su malla curricular. Hasta ahora, donde yo tengo entendido, la mayoría de universidades lo implementan en el área ya de clínicas, posterior a las preclínicas que vendrían a ser todos los cursos de anatomía, fisiología. Pero ¿dónde se ubica la simulación clínica según la ciencia de la educación? Les traje esto un poquito, que es la pirámide de Miller, que en realidad viene a ser la base de cómo nosotros desarrollamos distintas competencias. Entonces, la base de la pirámide de Miller es el saber, ¿no? La parte teórica. De ahí ustedes aprenden a saber cómo se hace algo. Entonces, por ejemplo, pongamos que yo quiero una competencia en ustedes que sea, por ejemplo, diagnosticar y tratar una neumonía. Primero ustedes tienen que saber qué es una neumonía, ¿no? Entonces, por eso en sus bases ustedes estudian anatomía, fisiología, histología. Primero saben cuáles son las partes del pulmón, cómo funciona el pulmón, histológicamente cómo es el pulmón. Y de ahí nos vamos un poco a la parte de sabe cómo, ¿no? Empezamos a ver la parte de fisiopatología, patología, de cómo las enfermedades, los patógenos actúan a nivel pulmonar, y cómo se desarrollan los signos y síntomas de una neumonía. ¿En dónde entra la simulación? En el demuestra cómo o en el demostrar, porque acá es donde nosotros en la simulación nos introducimos para que ustedes en escenarios totalmente controlados puedan demostrar cómo es que ustedes con las habilidades anteriores que han adquirido saben cómo pueden identificar una neumonía. Y el último paso de la pirámide de Miller es el hacer, ¿no? Ya cuando ya ustedes se exponen a lo que vendría a ser el campo clínico real y ya hacen el diagnóstico. Entonces, la simulación está dentro de esta pirámide de Miller como el paso previo a lo que ustedes ya vendría a ser la exposición como profesionales. Y eso es algo súper fuerte de la simulación clínica que nosotros en ambientes controlados podemos hacer que ustedes aprendan y perfeccionen las competencias que van a hacer que cuando se expongan al ambiente real puedan hacerlo de la mejor manera. Entonces, pirámide de Miller con la simulación clínica, pues demuestran cómo. ¿Cuál es la importancia de la simulación clínica en la formación médica, ¿no? Como estaba mencionando antes, pues garantizamos primero la seguridad del paciente. Hablé un poco de las competencias técnicas, pero también mencioné las competencias no técnicas. Entonces, ¿cómo es que garanticemos la seguridad del paciente? Pues primero asegurándonos que tengamos alumnos que sepan cómo interactuar con un paciente y eso lo hacemos en los escenarios de consultorio, los podemos hacer en los escenarios de hospitalización, en los escenarios de alta fidelidad, como pueden ser partos, shock trauma. Por ejemplo, aquí hay una foto de unos alumnos atendiendo un parto. Entonces, garanticemos la seguridad del paciente formando a médicos que al ser expuestos a ambientes lo más parecidos a la realidad, pero en un ambiente controlado, no estamos exponiendo al paciente real
a que los errores que los alumnos cometen creen un impacto genuino. Entonces, todo lo que pasa en la simulación no tiene un impacto real negativo. Y eso garantiza la seguridad del paciente en un futuro, porque todo lo que nos equivoquemos en las salas de simulación no va a repercutir en un paciente real. Y poco a poco podemos ir modificando esto para que cuando ya nos expongamos a un paciente real, pues no hagamos estos errores. Potencia el aprendizaje experiencial. Ya saben que tenemos distintas teorías del aprendizaje, pero la simulación potencia bastante todo lo que es el aprendizaje experiencial. Cada vez que yo vivo algo, me voy a acordar un poco más de esto, entonces eso es algo que bastante refuerza la simulación. Desarrollamos competencias técnicas y humanas, ¿no? No solo es la parte de conocimientos ni de técnicas, sino que también cómo yo interactúo con el paciente, interactúo con el medio, cómo es que yo comunico las cosas a mi paciente, cómo es que yo hago sentir a mi paciente. Entonces, todas esas cosas las podemos abarcar en la simulación. Permite también bastante una evaluación objetiva, ¿no? Nosotros en simulación nos guiamos mucho de rúbricas de cotejo, de los ECOES. Mejora la transferencia también al entorno real, ¿no? En muchos centros de simulación, o aunque sea en nuestra clínica de simulación, tenemos centros que se asemejan muy, muy a la realidad de lo que vendrían a encontrar en un hospital, tanto sea sala de hospitalización, un consultorio, sala de partos, UCI. Todo eso se asemeja a lo que ustedes van a introducirse en la vida real. Entonces, a la hora de que llegamos al hospital, pues ya estamos familiarizados con un par de cosas, más o menos ya podemos saber cómo nos vamos a mover, qué reglas hay. Entonces, no hay ese choque que había antes. La simulación también fomenta la investigación y eso es justo lo que vamos a abarcar dentro de poquito. Y pues se adapta a múltiples contextos educativos, eso también es otro tema, pero también se adapta mucho la simulación a escenarios en donde no hay muchos recursos y también donde hay más recursos. Entonces, la simulación también es bastante versátil. Vamos a hablar ahora un poquito del diseño y la metodología en investigación de simulación clínica. Y ya hemos hablado un poquito de qué es simulación clínica, cuáles son todas las ventajas que tiene, dónde se posiciona en nuestros estadios del aprendizaje. Y ahora ya vamos un poquito al tema central de la charla del día de hoy, que es cómo es que la simulación clínica nos ayuda a enriquecer la parte de investigación. Pues de muchas formas. Primero, la simulación clínica dentro del margen educativo de hoy en día sigue siendo relativamente nueva, sobre todo en países del tercer mundo. Si tomamos una línea como desde el inicio de los tiempos hasta el día de hoy, la simulación clínica sigue estando, entre comillas, en pañales, por así decirlo. Entonces, seguimos mucho investigando la forma en la que la estamos aplicando y qué ventajas puede traer en el mundo educativo y cada vez más y más por un tema de demandas, de plazas en hospitales y bajas plazas en hospitales para ofrecerse, estamos más y más em, implementando la simulación clínica para que todos los estudiantes de medicina puedan tener la experiencia más cercana a lo que vendría a ser, porque como ustedes ya saben, hay un montón de restricciones el día de hoy. Las plazas en hospital no aumentan, pero sí las promociones de medicina y la demanda de rotaciones en hospital también aumenta. Sin embargo, las plazas no aumentan, entonces no es equitativo. Y ahí es donde la simulación entra bastante firme como una herramienta para poder acercarlos a lo que vendría a ser prácticas en hospital también. Entonces, la simulación clínica sigue en pañales, sobre todo acá en Perú también, y me gustaría mostrarles sigue en pañales, entre comillas, cómo es que se ve ahorita si es que ustedes hacen una búsqueda en PubMed, estudios de simulación clínica, ¿no? Esta es una foto así que puse en PubMed, puse Clinical Simulation, ¿no? Y vean desde el inicio de todos los tiempos, ¿no? Que lo tomen acá como 1881, todo bajo, hasta más o menos acá 1980, en donde empezaron a fuertemente recién iniciar los primeros simuladores, las primeras incidencias en lo que vendría a ser simulación clínica y cómo es que en las últimas décadas recién la simulación clínica, vean toda la incidencia de estudios que hay, porque la simulación clínica está creciendo también exponencialmente al pasar de los años. Entonces, hay muchísimo campo que hacer, muchísimo campo que investigar y por eso les traigo esta tabla
que son los tipos de estudio que nosotros podemos hacer en el área de simulación clínica, ¿ok? Sí me gustaría de nuevo mostrarles la imagen. Vean cómo es que está todo llano y recién en las últimas décadas vemos este pico de la investigación en simulación clínica. Entonces, ustedes ya en toda la parte de metodología, pues han estudiado todos los tipos de estudios. Más o menos he querido traerles varios ejemplos de cómo es que los tipos de estudios se adecúan para la simulación clínica. Entonces tenemos estudios de tipo descriptivos, observacionales, tenemos estudios cuasi experimentales de intervenciones, tenemos estudios de ensayo clínico aleatorizado, estudios de validación de instrumentos, estudios cualitativos, estudios mixtos también, estudios de implementación, mejora continua y estudios de innovación tecnológica. Los que más clásicamente vamos a ver en simulación clínica, que tienen mucha tendencia, son estudios descriptivos, ensayos clínicos aleatorizados, estudios muy fuertes que vamos a ver el día de hoy, son la validación de instrumentos y siempre la innovación tecnológica va a ser algo súper importante, sobre todo con el nacimiento de la inteligencia artificial este último tiempo, la forma en la que estamos implementando la inteligencia artificial para cambiar la forma que nosotros les estamos enseñando a los alumnos y cómo la inteligencia artificial nos ayuda también a crear mejores escenarios de simulación genuinamente está rompiendo muchísimas barreras. Entonces, voy a pasar a darles un par de ejemplos de los estudios que podemos encontrar y básicamente qué intervenciones se hacen para que tengan un par de ideas de cómo es que en simulación hacemos las intervenciones. Entonces, estudios descriptivos o observacionales, pues podemos mediante encuestas, ¿no? Medir distintas cosas. Podemos medir la percepción de los alumnos, podemos medir la satisfacción de los alumnos, podemos medir datos demográficos, podemos medir datos socioculturales, ¿no? Y acá para que vean que la simulación clínica es, como lo dije desde el inicio, interprofesional, pues estos son estudios que se hicieron en enfermería, ¿no? Tenemos un estudio descriptivo de la satisfacción de los estudiantes de grado de enfermería en las prácticas de simulación clínica de alta fidelidad, ¿no? Entonces, básicamente lo que se hizo en este estudio de acá es que se les daba a los alumnos encuestas posterior a las simulaciones de alta fidelidad con todas sus partes y medían mediante ciertos instrumentos cómo los alumnos de enfermería estaban percibiendo las sesiones de alta fidelidad, si sentían que tenían un impacto en su aprendizaje, si sentían que estaban mejorando a lo largo de las sesiones, si es que sentían que genuinamente estaban aprendiendo y estaban desarrollando las competencias. Entonces, esos estudios descriptivos ayudan bastante porque también nos ayudan a medir qué tanto nuestro alumnado, ¿no? está percibiendo de manera tanto sea positiva o negativa lo que estamos haciendo en la simulación. Entonces son estudios técnicamente un poco más sencillos de hacer, ¿no? Porque estamos midiendo conceptos de percepción descriptivos y en realidad son bastante publicables también. Entonces si les interesa por ese lado, pues son excelentes proyectos de tesis también. Hay varios estudios descriptivos que se están llevando a cabo en la clínica de simulación, aunque sea, y pues son bastante factibles, son bastante publicables y también nos ayudan a nosotros en la misma clínica saber que también estamos haciendo las cosas, ¿no? Porque nosotros podemos pensar que lo estamos haciendo muy bien y de repente el alumnado tiene otra opinión, ¿no? Entonces también nos ayuda a saber cómo estamos haciendo las cosas y son estudios muy buenos. De ahí tenemos otros estudios, ¿no? De Arabia Saudita, ¿no? ¿Cuál era la percepción de los estudiantes de enfermería con la simulación clínica que estaban llevando a cabo, ¿no? Entonces, vean que tenemos en distintas partes del mundo, ¿no? Estos tipos de estudios y sirven bastante. Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos ensayos clínicos aleatorizados o en inglés Randomized Controlled Trials. Em, por ejemplo, este artículo que me gustó bastante, que es de la Universidad de California de Irvine, hicieron
básicamente intervenciones en donde medían la resucitación cardiopulmonar, un versus entre los que fueron enseñados con simulación versus los que siguieron un entrenamiento de tipo estándar o más clásico. Entonces, acá lo que me dieron fue qué tanto la simulación puede mejorar las habilidades en la resucitación cardiopulmonar de las personas que están llevando los cursos, ¿no? Versus las que llevan con un método clásico. Y encontraron que las personas que eran expuestas a la simulación tenían mejores resultados y seguían mejor el paso a paso de lo que vendría a ser las indicaciones de la AJA a comparación de los que eran enseñados con el método estándar. Entonces, también podemos utilizar ese tipo de estudios para reforzar lo que estamos haciendo y darle un poco más de ese empuje a cómo la simulación genuinamente impacta en el aprendizaje, ¿no? Sobre todo eso que decíamos del aprendizaje experiencial. Son estudios un poco más largos de hacer, un poco más tediosos de hacer porque tenemos que tener una intervención grande. Hay que tener también, siempre acuérdense que cualquier estudio tiene que tener la aprobación del comité de ética. Entonces tienen que saber desde el momento que entregan el protocolo, estar muy bien descrito qué tipo de intervención desean hacer, coordinar la intervención, ¿no? Porque podemos estar dictando el curso, pero se tiene que coordinar cómo hacer la recolección de muestra, qué instrumentos se van a medir para hacer la recolección de muestra, pero son estudios bastante potentes. Este estudio de acá, ¿no? Que es del BMC Medical Education, se hizo una intervención para lo que vendría a ser el entrenamiento de la lectura y la visualización de imágenes angiográficas coronarias. Y utilizaron, ¿ok? Escenarios de simulación para ver qué tanto impacto tenía el escenario simulado con el aprendizaje de los alumnos de la lectura de estas angiografías. Y pues de nuevo, ¿no? Vieron que el entrenamiento con simulación complementaba muy bien los métodos tradicionales de la lectura de este tipo de imágenes y que tenía un grande impacto, sobre todo en poblaciones de residentes. Entonces, es bastante interesante todo lo que se puede hacer de intervención con simulación clínica. Básicamente todo lo que vean ustedes que se está haciendo de forma clásica y que se podría intervenir con simulación, pues se puede hacer, es estudiable. Este tipo de estudios, como ya dije, es un poquito más tedioso porque tienes que tener una población muy bien definida, tienes que tener los tiempos muy bien definidos de cómo se va a intervenir a la población. Tienes que tener una muestra significativa para que tu estudio funcione. Y pues tiene que haber bastante gestión de cómo se va a recolectar la muestra, porque no es un proceso corto, ¿no? Este es un proceso bastante largo, pero son estudios bastante fuertes. En lo que vendría a ser validación de instrumentos, y esto sí es súper fuerte, y a todos los que les interese esta parte, en realidad es bastante bueno. Para lo que hablamos de validación de instrumentos es que a la hora de que nosotros evaluamos, ¿no? Em, el peso del instrumento radica en qué tan certero es mi instrumento para medir lo que quiero medir, si me hago entender. Entonces, por ejemplo, si es que yo quiero medir, no sé, razonamiento clínico, ¿no? Voy a querer buscar una herramienta que esté validada para medir razonamiento clínico, o sea, que tenga un respaldo científico de que esa herramienta me va a medir de manera correcta. ¿Cómo conocemos estos instrumentos en nuestra práctica médica normal? Pues, por ejemplo, para insuficiencia cardíaca, los criterios de Framingham, ¿no? Es un instrumento que nosotros utilizamos. ¿En qué otra cosa? Por ejemplo, el NIS es un instrumento que nosotros utilizamos para lo que vendría a ser accidentes cerebrovasculares. Entonces, esos instrumentos que utilizamos en la práctica médica, pues también tenemos instrumentos para todo lo que vendría a ser la educación. Y lo que está súper fuerte ahora en simulación es la validación y creación de estos instrumentos para medir cómo es que estamos llevando a cabo la simulación clínica. Entonces, este estudio de acá, de la derecha, es algo que es súper bueno, que es el instrumento de SSQI, que es el Simulation Scenario Quality Instrument. Es un instrumento que ayuda a medir la calidad de los guiones escenarios
que si es que han llevado simulación o van a llevar cursos de simulación, los alumnos saben que son expuestos a escenarios de consultorio y esos escenarios son escritos por el cuerpo docente. Este instrumento mide qué tan bien escrito está cada guión que nosotros implementamos en cada escenario. Entonces, esta herramienta es súper valiosa para todo lo que viene a ser la docencia y la calidad de material que nosotros estamos produciendo. Entonces, cada vez más y más se están creando y se están validando distintos tipos de instrumento para saber cómo es que la simulación genuinamente se está llevando a cabo de una manera muy objetiva. También tenemos la validación del instrumento CHEST, ¿ok? Que básicamente es para em, ver cómo es que los escenarios de simulación se están llevando a cabo en base a diferentes constructos. Y pues todo lo que viene a ser validación de instrumentos es bastante fuerte. Tenemos instrumentos también que se están implementando en simulación clínica, como es el Communication Assessment Tool, que estaba creado en un principio para pacientes y médicos de consultorio, y pues que también se puede implementar ahora en lo que vendrían a ser escenarios simulados, ¿no? Siendo el estudiante de medicina el rol del médico y el paciente simulado el rol del paciente. Entonces, estos instrumentos se pueden validar y se pueden implementar a la simulación clínica y son grandes estudios, también son bastante publicables, requiere de bastante trabajo también, sin embargo, son estudios bastante potentes y que ayudan muchísimo al pueblo docente de simulación a saber cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? O sea, de nuevo, el mejor mensaje de investigación es que podemos pensar que estamos haciendo algo o podemos pensar que algo es, pero si no lo investigamos no lo sabemos. Entonces, esta parte de validación de instrumentos súper fuerte, súper potente. Si les interesa, son estudios súper buenos, entonces yo sí los animaría a esta parte de acá. Hay mucha parte conceptual también, es bien difícil armarlo, pero son muy interesantes y muy publicables. En los estudios cualitativos, pues, como siempre, ¿no? Son un poco más subjetivos, ¿no? Podemos explorar, por ejemplo, pensamientos, ¿no? Partes subjetivas, comentarios, ¿no? Cómo es que los alumnos de repente se pueden sentir a través de la implementación de algún proceso. Entonces, son estudios un poquito como, no diría trabajosos, pero son estudios un poco más de respuestas subjetivas y que de repente más me van a servir para saber, por ejemplo, cómo es que mi alumnado de nuevo se siente, ¿no? Entonces, es parecidos a los descriptivos, sin embargo, también son publicables. Habría que ver muy bien en este tipo de estudios cuál es el objetivo. Normalmente, para que sean lo más llamativos posibles, es, por ejemplo, cuando se quiere implementar algún proyecto nuevo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero implementar un proyecto, no sé, en la clínica de simulación, en donde yo expongo a los pacientes, a los alumnos, a cierto tipo de escenario y de ahí quiero saber cómo se sintieron, pues ahí esa sería mi intervención, ¿no? En ese tipo de reacción del alumno, cómo se sintió el alumno, para yo más o menos poder medir si es que mi intervención fue positiva o no. Este tipo de estudios son bastante buenos y son bastante descriptivos, pero el objetivo tiene que estar muy bien redactado y necesito saber específicamente qué es lo que quiero obtener. Entonces, de nuevo, no son malos estudios, solo que tu objetivo tiene que estar muy bien planteado, también para que sea llamativo y sea publicable si es que lo que desean es publicar, ¿no? Entonces, yo no lo descartaría, solo que sí les diría que tengan las bases del planteamiento de objetivos bastante claras. Y esta parte de acá, que es genuinamente el jugo de la sesión de hoy día, la parte de innovación tecnológica es súper grande, súper potente, y yo sí los animaría a que si desean hacer intervenciones, pues se animen por la parte de innovación tecnológica. Con la inteligencia artificial, como les mencioné antes, pues se están rompiendo muchísimas barreras y la inteligencia artificial cada vez
más y más está formando parte de la educación. Y solo es cuestión de tiempo until como que genuinamente we catch up. La inteligencia artificial, en los últimos congresos en los que yo he estado, tenemos herramientas de inteligencia artificial para feedback, tenemos herramientas de inteligencia artificial para debriefing, que es el feedback que les hacemos cuando tenemos escenarios de alta fidelidad. Tenemos herramientas de inteligencia artificial para evaluaciones, tenemos herramientas de inteligencia artificial para interacción con pacientes. Entonces, todas esas cosas son muy poderosas y muy, muy innovadoras. Entonces, por ejemplo, tenemos este estudio que tenemos em, herramientas de inteligencia artificiales que nos ayudan a, uno, hacer una simulación y dos, dar un feedback formativo. Entonces, básicamente, la interacción de este tipo de herramientas, la premisa era que el alumno pudiera de repente desde su casa, ¿ok? Interactuar con un paciente, hacer una simulación de un escenario, practicar la conversación, la anamnesis, y de ahí posterior al escenario, pues que la misma inteligencia artificial le dé un feedback a base de lo que han interactuado, sin la necesidad de que haya un docente, sin la necesidad de estar en la universidad, sin la necesidad de que el alumno se tenga que transportar para exponerse a un escenario de práctica. Entonces, este estudio innovador, bastante bueno, bastante poderoso, este, describe un poco de todas las cosas que podemos hacer con la inteligencia artificial y cómo es que también le podemos dar herramientas a ustedes, los alumnos, para que puedan practicar y puedan tener experiencias de simulación sin tener que salir de su hogar. Por otro lado, la parte de Large Language Models es algo también bastante fuerte. Tiene que ver con el ejercicio anterior, el estudio anterior también. Por ejemplo, modelos virtuales de realidad de inteligencia artificial que puedan permitir que el alumno tenga interacciones médico-paciente y que pueda seguir mejorando y practicando todas las competencias que tienen que ver con la anamnesis, solicitud de examen físico, incluso solicitud de laboratorios. Hay ahora herramientas de inteligencia artificial que nos pueden ayudar bastante en eso y sobre todo en la parte de feedback. El hecho de que ustedes, los alumnos, puedan tener herramientas de inteligencia artificial en las cuales no solo interactúan, sino que también automáticamente se les pueda dar un feedback estructurado, objetivo, con el cual ustedes puedan de ahí mejorar y repetir los escenarios una y otra vez hasta que tengan pulidas todas las competencias, es algo muy poderoso y es algo que se está estudiando bastante. Esto de acá, estos temas de acá que les comparto, es algo muy poderoso para todo lo que es investigación, porque se está haciendo bastante. Y es solo cuestión de tiempo de que ya se empiece a implementar en las universidades. Vámonos acá. Acá pegan. Bueno, bueno. Este de acá es de la revista del European Society of Medicine y hablan cómo es que la realidad aumentada y la inteligencia artificial son básicamente la nueva innovación para la educación médica. Entonces, ya sabemos el concepto de realidad aumentada, tenemos el concepto de realidad virtual mixta y ahora, para aumentar toda esta innovación de la realidad virtual y la realidad aumentada, viene la inteligencia artificial para mejorar aún más la experiencia de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? Con cascos de realidad virtual, los alumnos pueden exponerse a pacientes que pueden ver, que también pueden tocar, que pueden examinar, pueden solicitar laboratorios, pueden medir presión, pueden hacer examen físico abdominal, pueden ver imágenes, pueden estar en un aula y de ahí pueden estar con el casco de realidad virtual en una emergencia y atender al paciente y todo eso sin que tengan que estar genuinamente en una emergencia, en un consultorio, en una hospitalización. Todo con realidad virtual apoyado en inteligencia artificial. ¿De qué formas? Por ejemplo, alimentando al avatar en el que ustedes están siendo expuestos para tener una conversación y tener una anamnesis,
Em, la inteligencia artificial también interviene evaluando cómo se está haciendo la anamnesis, cómo se está haciendo el examen físico para dar al final un feedback. Entonces, toda esta parte de inteligencia artificial también con realidad inmersiva es totalmente poderoso, es muy, muy publicable porque tiene un impacto sumamente alto y sobre todo que si es que se ponen mucho las pilas en este asunto, pues son también trabajos altamente citables. Este, la verdad es que la cantidad de trabajos de este tipo que tienen todo lo que es simulación, inteligencia artificial, desde el año 2019 han tenido un pico extremadamente masivo. O sea, es impresionante la cantidad de estudios que en los últimos 5 años han salido en esta cuestión y es muy, muy poderoso. Justo de ahí les voy a explicar por qué es tan poderoso, porque yo gané un premio de una revisión sistemática de esto. Y en realidad, o sea, es súper, súper poderoso en la parte de innovación. Entonces, vámonos ahora, no todo es flores, ¿no? Vamos a ver cuáles son los retos actuales y cuáles son las perspectivas futuras de la investigación en simulación clínica. Pues en la parte de limitaciones, pues siempre hay rigurosidad. Rigurosidad, rigurosidad, rigurosidad. Todo diseño que ustedes vayan a hacer, todo protocolo, pues tiene que ser bastante sólido para garantizar resultados confiables y reproducibles en la investigación. Podemos tener muchísimas ideas, pero tienen que ser muy factibles, ¿ok? Y tienen que estar acoplados también hacia las líneas de visión de los centros de simulación o de las clínicas de simulación con las que ustedes quieran trabajar. Entonces, yo sí les recomiendo que si ahorita ustedes siendo alumnos desean hacer investigación en simulación, ya sea proyecto de tesis, ya sean proyectos porque desean publicar, pues hablen con el staff de los centros y de las clínicas para saber si es que la intervención que desean hacer es viable y es factible, ¿ok? Puede ser una excelente idea, pero si, por ejemplo, va a interrumpir la sesión de los alumnos, no va a ser viable ni factible porque la clínica va a priorizar que los alumnos tengan las sesiones completas. ¿Ok? Entonces, tiene que ir de la mano con todas las normativas y regularizaciones de la clínica de simulación. Entonces, yo sí les recomendaría, si es que no hay un encargado de investigación per se del centro o de la clínica, pues hablen con los docentes de la clínica para ver qué tan factible es la intervención que van a hacer, o en todo caso que los ayuden y les den ideas de cómo puede ser factible la idea que tienen para que no tengan el choque que yo he visto muchos alumnos han tenido en mi universidad, que entregan un protocolo, el protocolo lo evalúan, de ahí vienen a la universidad diciendo, ok, esta es mi idea, y pues al final no es tan factible y tienen que hacer modificaciones. Es mejor hacer las modificaciones antes que tener que hacerlas después para que de alguna forma el proyecto pueda salir adelante. Entonces, eso sí es lo que yo les recomiendo mucho. Lo que les dije también desde el inicio, tengan sus objetivos bastante claros, bastante específicos, no hagan generalizaciones porque puede perder bastante precisión y también ahí pierde la parte llamativa del estudio. Su estudio tiene que ser bastante objetivo y tiene que ser bastante específico. Entonces, tanto su objetivo general como objetivos específicos, trabájenlos bastante bien. Yo, en lo personal, en todo lo que es investigación, hasta ahora he visto, si tu objetivo general está bien y tus objetivos específicos están bien, todo el resto del estudio va a estar bien, porque de ahí parte toda la investigación. La parte ética, por último, es algo bastante, bastante importante. Tienen que saber cuidar la ética dentro de todos los aspectos, la privacidad de los estudiantes, lo que vendrían a ser los contratos de confidencialidad, la parte de no intrusividad. Acordémonos que una de las partes de la simulación es que estimula primero la seguridad del paciente, pero sobre todo también es un ambiente controlado en donde el alumno puede cometer errores sin ser juzgado. Entonces, esta parte ética que la misma simulación propone, pues es bastante importante también para la parte de investigación. Entonces, cualquier cosa que pueda ser muy intrusiva en la simulación de los alumnos y que pueda dañar
esta parte de la confidencialidad y de el error que pueden cometer los alumnos sin que hayan consecuencias, pues sí hay que cuidarla bastante en la parte de simulación. Entonces tengan eso bastante, bastante presente. ¿Qué es el futuro? Pues la integración de las nuevas tecnologías, como les dije, la parte más poderosa, ¿no? Lo que les dije antes, la realidad aumentada, inteligencia artificial y todo lo que vendría a ser simulación por computadora, ¿no? El hecho de yo poder exponerme a un escenario de simulación en mi laptop, en mi iPad, en mi teléfono, es algo sumamente poderoso porque significa que yo no necesito ir a mi centro, a mi clínica, para seguir mejorando mis habilidades técnicas y no técnicas, sobre todo si es que esta simulación por computadora está respaldada por una inteligencia artificial que no exige que yo tenga un docente. Entonces, esta parte es muy, muy poderosa. Y la parte de realidad aumentada, pues el hecho de que yo me pueda transportar desde mi hogar o desde un aula de la universidad a una emergencia, un consultorio, una hospitalización, a una sala de partos, etcétera, es muy, muy poderoso. Entonces, esta es la parte que es el futuro de todo lo que vendría a ser simulación clínica. Yo sí, si les interesa genuinamente entrar a parte de simulación, a esta parte yo le daría muchísimo punche, muchísimo, muchísimo punche. ¿Qué otras cosas podemos hacer? La colaboración interdisciplinaria que va de la mano con lo que yo les comentaba antes, que la simulación en realidad no es exclusiva para ninguna carrera. La simulación es algo interprofesional e interdisciplinario. La simulación aplica para todas las carreras de ciencia de la salud, psicología, farmacología, obstetricia, enfermería, medicina. Entonces es algo interprofesional. Y algo que no hay mucho, pero que es el futuro, es la educación de ciencias de la salud interprofesional. Exponerlos a los alumnos a que puedan, en distintos escenarios controlados, saber, ¿no? Y desarrollar competencias del trabajo en equipo interprofesional, ¿no? Exponer a un alumno de medicina con un alumno de enfermería, un alumno de obstetricia, de repente en un escenario de parto, y que todos cumplan su rol profesional en ese escenario y que sepan interactuar. Porque cuando vamos al hospital, ¿no? De estar en un ambiente donde solo estoy con médicos y de ahí voy al escenario real, de la vida real, en donde yo tengo que interactuar con toda una serie de carreras, pues genuinamente el futuro en la simulación también está en la educación interdisciplinaria. Entonces, esta parte de acá es bien poderosa. La parte de implementación de simulación interprofesional, pues aún acá, aunque sea en el Perú, sí está recién en nacimiento. En la científica estamos, queremos implementar bastante de lo que es educación interdisciplinaria en las carreras. Y la verdad es que no sabría decir de las otras universidades, pero esto sí es el futuro, sigue en pañales, pero si les gustaría ir haciendo investigación sobre ese tema, pues es algo bastante, bastante poderoso, ¿no? La adaptación de estilos de aprendizaje, pues esto más que todo es ciertas conclusiones que yo también he puesto, ¿no? Sobre todo si es que tienen la oportunidad de la parte de la tecnológica, pues la simulación se adapta para distintos tipos de aprendizaje y también es un tema bastante, bastante importante para abarcar, ¿no? Cómo es que la simulación se refuerza como una de las bases para el aprendizaje. De repente, el aprendizaje experiencial puede ir ocupando un lugar antes de lo que ya está siendo ocupado en la simulación clínica y de repente no tener cursos de simulación clínica a partir de cuarto año, sino que antes. Entonces, esa pregunta también está por ahí y se podría explorar. Y la parte de la evaluación precisa de competencias, pues con la parte de la validación de herramientas, eso es algo que vamos a estar asegurando bastante y de nuevo para invitarlos a que esta parte de validación de herramientas es muy, muy poderosa en la investigación. Entonces, en conclusiones, ¿no? Ya sabemos que la simulación clínica es vital para los profesionales de la salud. Los exponemos con la simulación clínica a escenarios controlados en donde pueden cometer errores y no hay una consecuencia real con un paciente, así primordializando la seguridad del paciente ante todos. Tenemos muchos avances de investigación con simulación clínica, sobre todo en los últimos 20 años, y pues las investigaciones solamente van a seguir creciendo y seguir avanzando, y si pueden ustedes ser los pioneros en la investigación de simulación clínica, pues muy bienvenido sea, son estudios altamente publicables
Y pues al final de cuentas, toda investigación en simulación clínica va a mejorar la calidad y seguridad no solo del estudiante, del futuro profesional y de los pacientes, sino que también de todas las instituciones, ¿no? De la calidad de médicos que estamos produciendo, de la calidad de profesionales de la salud en general que estamos produciendo y de la calidad de docentes que tenemos. Entonces, todos estos estudios en simulación nos ayudan a nosotros a estandarizar y seguir mejorando la calidad de educación que brindamos. Mm, Estos son un par de fotos de este año. Em, Acá son unos paneles que presentamos en unos congresos. Yo tuve una oratoria oral. Acá estamos en un congreso en Colombia. He tachado el nombre del estudio porque aún está en puertas de desarrollo. Acá también estamos en un congreso y pues acá está el primer puesto que ganamos con el estudio de acá, que es el impacto de simulación clínica asistida por inteligencia artificial en la educación en salud, que justo fue un tema bastante innovador. Hicimos una revisión sistemática de cómo es que la simulación clínica apoyada por inteligencia artificial tenía un impacto positivo al alumnado que era expuesto a esta versus los escenarios de simulación entre comillas tradicionales sin inteligencia artificial. Entonces, como les dije, toda la parte de inteligencia artificial es bastante poderosa y pues genuinamente es el futuro en general de toda la educación. Y bueno, eso sería todo. Espero les haya gustado este tema de investigación con simulación clínica. Genuinamente es algo que a mí me apasiona bastante. En realidad es lo en lo que me estoy desempeñando casi al 100% en la clínica de simulación. Y pues si es que hubiera alguna pregunta o algún comentario, creo que tenemos aún 5 minutitos para eso. Así que dejo el podio abierto. Muchas gracias, doctora. La ponencia estuvo muy interesante y pues si alguno tiene alguna duda, chicos, con confianza prendan su micrófono y consulten las dudas que tengan. David, hay una pregunta de David. Sí, ¿se me escucha? Sí, sí se te escucha. Ya. A mí también, primero que nada, muchas gracias por la presentación. A mí me gusta bastante este tema de investigación en simulación. Y justo una idea que se me había ocurrido antes, tenía una pequeña limitación porque estaba pensando en el aspecto ético de estas investigaciones, en el sentido de que, por ejemplo, si se comparan dos formas de aprender y uno de los grupos obviamente es mediante simulación. Mi duda es si es que respecto a la ética, el grupo que no se ve expuesto a la simulación estaría como limitando su aprendizaje y todo eso, y quería ver si es que eso era problemático o algo similar, ¿no? Claro, ahí, por ejemplo, lo que yo te recomendaría es que normalmente cuando hacemos ese tipo de intervención, ¿no? No lo hacemos en un entorno de semestre regular, si me hago entender. Lo que normalmente se hace para preservar esa parte ética es tener mapeado alumnos de qué ciclo de la universidad nosotros queremos intervenir. Por ejemplo, no sé, décimo ciclo. Y lo que hacemos es que de manera voluntaria los alumnos aceptan participar dentro de horas extracurriculares de ciertos talleres en donde se les va a enseñar tema A, tema B, tema C. Y a esos grupos se les divide en dos, ¿no? Y les hacemos un grupo de intervención, un grupo control, en los cuales a unos se les expone a cierto tipo de educación y a otros a otro tipo de educación, y de ahí vamos mediante las distintas sesiones recolectando la muestra y al final ya procesamos toda la data. ¿Por qué? Porque el tema en lo que vendría a ser los semestres regulares, pues sí, efectivamente, la parte ética no nos permite intervenir en el semestre regular porque puede ser perjudicial o podríamos estar em, como favoreciendo más un grupo de cierto tipo de educación y no sería ético. Entonces, normalmente cuando hacemos ese tipo de intervención es primero alumnado voluntario a participar y pues lo hacemos dentro de horas extracurriculares para el alumnado. Normalmente les incluimos que viene con break, con café, etcétera. Y pues al final de cuentas, si es un tema interesante y que de repente los puede ayudar de alguna forma,
pues hay muchos alumnos que de manera muy contenta vienen, participan y pues muchos hasta salen muy contentos porque dicen, oigan, este tema que vimos me ayudó de ahí después y pues es como que un ganar-ganar. Pero sí, en el semestre regular, bastante difícil que se haga por el tema ético. No sé si te ayudé con esa respuesta, David. Sí, doctora, muchísimas gracias. Y de la mano de eso también, otro de los conflictos que me había fijado es, por ejemplo, en la parte de simulación, ¿Mm? el financiamiento creo que puede ser un problema, sobre todo considerando digamos que hay actores pagados, en el caso de que se quiera hablar de anamnesis, todo esto de semiología, o todos los equipos necesarios. Entonces, bajo su experiencia, Ujú. cuando se va a un centro de simulación a proponer estos planes, ¿suelen apoyar en ese aspecto o cómo se suelen realizar esas investigaciones? Bueno, normalmente los centros de investigación de las universidades ofrecen becas de financiamiento. Entonces, si tenemos un grupo de universitarios que desea un financiamiento bastante elevado, porque, por ejemplo, se tienen que comprar distintas maquinarias, etcétera, pues lo que recomendamos siempre es que apliquen a esa parte de becas de financiamiento de centros de investigación. Ahora, va a depender mucho del tipo de intervención que se quiera hacer, porque a veces, si se puede intervenir, por ejemplo, en los escenarios de baja complejidad, en donde hay escenarios con anamnesis, con examen físico, y nosotros, por ejemplo, queremos recolectar muestra en distintas intervenciones, lo que hacemos de forma estandarizada es, por ejemplo, pedir el apoyo docente, ¿no? Por ejemplo, si es que nos gustaría medir habilidades blandas en estudiantes que se exponen a baja complejidad, pues los entrenamos al personal docente y entrenamos al personal de pacientes simulados para que sepan implementar las herramientas de medición de las habilidades blandas y que les sepan dar feedback dirigido y que puedan abarcar estas competencias de buena manera a los alumnos. Entonces, por esa parte, el apoyo docente, pues siempre, siempre está, porque también uno de los pilares siempre va a ser fomentar la investigación del cuerpo estudiantil. Entonces, ahí va de nuevo la parte que yo siempre recomiendo, cuando vayan a hacer un protocolo con un objetivo fijo de querer intervenir y donde los docentes tengan que participar, sí pónganse en contacto con los docentes de la clínica, porque normalmente siempre se brinda ayuda. Eh, yo, aunque sea hasta el momento, se comparten cuestionarios al final de las sesiones, podemos poner también QRs. Si se tiene que específicamente implementar una herramienta, por ejemplo, tuvimos una tesis que implementaba nuestros pacientes simulados, y se les entrenó a los pacientes a cómo tenían que utilizar la herramienta y lo utilizaron. Entonces, esas cosas per se no tienen un costo extra porque el cuerpo del centro de simulación lo comparte con los docentes y lo comparte con el personal de pacientes y pues así es, aunque sea como trabajamos en mi clínica, ¿no? Con la parte de fomentación de investigación, pues siempre damos la mano, siempre damos las puertas abiertas para que vengan, pero si se necesita sí la compra, yo lo que sí aconsejaría es que apliquen a las becas de los centros de investigación, que sí les van a dar muchísimo más financiamiento si necesitan las compras muy específicas de ciertos recursos que el centro o la clínica no tenga. Si no, yo sí les diría que hablen con el personal de este docente de los centros y pues pónganse en comunicación en qué cosas tendrían que intervenir, qué cosas que hacer. De repente el docente con el que más interactúen les pida también estar en el estudio y pues obviamente se le incluiría por el rol que tendría en la parte de gestión, pero en realidad es muy, muy factible. Hasta ahora no hemos tenido muchos problemas en esa parte. La mayoría de alumnos que tenemos, varios alumnos que hacen tesis con nosotros, pues se les ha dado las puertas abiertas para eso y si se necesita una intervención más puntual, se entrena al cuerpo docente del grupo de muestra o se entrena al paciente simulado. Si no, no hay ningún problema. Listo, doctora, muchísimas gracias.
tenemos una pregunta de Yanela. No, doctora, que estaba preguntando si alguien más tenía alguna otra duda. Ok. Pues justo ya son y 35. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Parece que ha quedado todo claro y así muchas gracias, doctora. Ha sido una ponencia bastante interesante y pues esperamos contar con su apoyo en próximas ocasiones. Listo, un gusto. Muchísimas gracias, ¿ah? Bien, chicos, por favor no se retiren. Voy a pasar a compartir el link de QR del pase final de la ponencia del día de hoy, el cual se va a mostrar en pantalla durante 10 minutos y ya si mientras van registrándose ya pueden ir retirándose de sala.